Mi avatar abrió los ojos y regresé al aula de historia. Los asientos estaban ocupados por otros alumnos y nuestro profesor, el señor Abenovich, ya se materializaba en clase. El avatar del señor A tenía el clásico aspecto del profesor universitario elegante con barba. Exhibía una sonrisa contagiosa. Llevaba gafitas de montura metálica y americana de tweed con coderas. Siempre que hablaba parecía estar recitando algún pasaje de Dickens. A mí me caía bien. Era buen profesor. De hecho, claro está, no sabíamos quién era el señor Abenovich, ni dónde vivía. Ignorábamos su nombre real y no sabíamos siquiera si en realidad era un hombre. Podría haber sido una mujer inuit residente de Anchorage, Alaska, que adoptara aquel aspecto y aquella voz para que sus alumnos atendieran mejor sus clases. Sin embargo, no sabía bien por qué yo sospechaba que el avatar del señor Abenovich era y sonaba igual como la persona que lo manejaba. Todos mis profesores eran muy buenos, o a mí me lo parecían. A diferencia de sus equivalentes del mundo real, casi todo el personal docente de la escuela pública del Oasis parecía disfrutar sinceramente con su trabajo, tal vez por no tener que dedicar la mitad de su tiempo a ejercer de niñerías y de policías. De eso se encargaba el software del Oasis, que garantizaba que los alumnos permanecieran en silencio, sin moverse de sus asientos. Lo único que los profesores tenían que hacer era enseñar. Durante nuestra clase de historia de aquella mañana, el señor Abenovich cargó una simulación autónoma para que todos pudiéramos asistir al descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, a cargo de los arqueólogos que la encontraron en Egipto en 1922. El día anterior habíamos visitado ese mismo lugar en 1334 a.C. y habíamos visto el imperio del faraón en todo su esplendor. En la clase siguiente, que era de biología, viajamos a través de un corazón humano y lo vimos bombear desde dentro, como en aquella película antigua llamada Viaje alucinante. En clase de arte, tocados con unos gorritos ridículos, recorrimos a Louvre. En clase de astronomía visitamos todas las lunas de Júpiter, nos plantamos sobre la superficie volcánica de Io, al tiempo que nuestra profesora nos explicaba cómo se había formado aquella luna. Mientras nos hablaba, Júpiter permanecía suspendido tras ella, ocupando la mitad del cielo, y su gran mancha roja giraba lentamente sobre el hombro izquierdo de la profesora. Entonces chasqueó los dedos y aparecimos de pronto en Europa, y pasamos a conversar sobre las posibilidades de que existiera vida extraterrestre bajo la capa helada de aquella luna. Pasaba la hora del almuerzo, sentado en uno de los campos verdes que rodeaban a la escuela y contemplaban el paisaje simulado mientras, con el visor puesto, me comía una barrita de proteínas. Prefería eso a quedarme en mi guarida. A quienes estábamos en el último curso nos permitían salir a otros mundos durante la hora del almuerzo, pero yo no tenía el dinero que costaban los desplazamientos. Conectarse al oasis era gratis, pero viajar por su interior no. Yo casi nunca tenía el número mínimo de créditos para teletransportarme a otros mundos y regresar a Ludus. Cuando sonaba el último timbre del día, los alumnos que tenían cosas que hacer en el mundo real se desconectaban del oasis y se esfumaban. Los demás se dirigían a otros mundos. Muchos jóvenes poseían sus propios vehículos interplanetarios. Los aparcamientos que proliferaban por Ludus estaban llenos de ovnis, casas estelares TEA, viejos transbordadores de la NASA, Vipers de Battlestar Galactica y otras naves especiales sacadas de otras películas y series de ciencia ficción inimaginables. Por las tardes me quedaba en el campus de la escuela y veía, verde de envidia, todas aquellas naves que inundaban el cielo y se alejaban a velocidad supersónica para explorar las infinitas posibilidades de la simulación. Quienes no tenían nave se subían en alguna de un amigo o salían corriendo en dirección a cualquier terminal de transporte para dirigirse a alguna discoteca de otro mundo, alguna sala de juegos, algún concierto de rock. Pero yo no iba a ninguna parte. Yo estaba varado en Ludus, el planeta más aburrido de todo el Oasis. Oasis, simulación de inmersión sensorial ontológica antropocéntrica. Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, en lugar para que fuera más agradable. En la primera fase solo existían unos centenares de planetas para explorar, todos ellos creados y programados por sus artistas. Sus entornos eran muy variados, desde los ambientes propios de espada y brujería hasta las ciudades cyberpunk que ocupaban planetas enteros, pasando por tierras baldías sometidas a radiación nuclear, postapocalípticas e infestadas de zombies.
Algunos planetas estaban diseñados minúsculamente, mientras que otros nacían de una serie de plantillas. Cada uno de ellos estaba poblado por una variedad de personajes no jugadores, PNG, humanos controlados por ordenador, animales, monstruos, extraterrestres y androides con los que los usuarios del Oasis podían interactuar. Gregarious Simulation Systems también empezó a autorizar otros mundos de sus competidores, de modo que algunos contenidos que habían sido creados para juegos como EverQuest, World of Warcraft, se trasladaron al Oasis y el catálogo de sus planetas fueron añadiéndose copias de Norrad y Azeroth. No tardaron en seguirlos nuestros mundos virtuales, entre otros Metaverse y Matrix. El universo Firefly quedó anclado en un sector adyacente de la galaxia de la Guerra de las Galaxias, y una recreación detallada del universo de Star Trek en el sector contiguo. Desde entonces, los usuarios podían teletransportarse a sus mundos favoritos, pasando de uno a otro: la Tierra Media, Vulcano, Pern, Arrakis, Mangratea, Discworld, Riverworld, Ringworld, mundos y más mundos. Para facilitar la organización y la navegación, el espacio virtual dentro del Oasis se había dividido en 27 subsectores de forma cúbica que contenían cada uno de ellos centenares de planetas distintos. El mapa tridimensional de los 27 sectores se parecía sospechosamente a un juego de los 80 llamado el cubo de Rubik. Como la mayoría de los Gunters, yo sabía que aquello no era casualidad. Cada uno de esos sectores se medían exactamente 10 horas de años luz de un extremo a otro, lo que era lo mismo unos 108.000 millones de kilómetros. Así, viajando a la velocidad de la luz, que era la velocidad máxima que podías alcanzar en cualquier parte del oasis, te tardabas exactamente 10 horas en desplazarte de una punta a otra en algún sector. Además, esos recorridos de larga distancia no resultaban baratos. Las naves espaciales capaces de viajar a esa velocidad eran escasas y consumían combustible. Para Gregarious Simulation Systems, cobrar a cambio de proporcionar combustible virtual era una forma de obtener ingresos, dado que el acceso al oasis era gratuito. Con todo y eso, la principal fuente de ingresos de GSS provenía de las tarifas de teletransportación. La teletransportación era la manera más rápida de viajar, pero también resultaba la más costosa. Podías trasladar a tu avatar a cualquier parte del oasis en una cabina de transporte público, seleccionando el destino deseado en un mapa en el acto. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, literalmente tu avatar había llegado allí. La teletransportación era el modo más rápido de viajar, pero también el más costoso. Además que resultaba ser muy caro. Viajar por el oasis también podía ser peligroso. Cada sector estaba dividido en muchas zonas diferentes, que variaban de tamaño y forma. Algunas eran tan grandes que comprendían varios planetas, mientras otras cubrían apenas unos pocos kilómetros de la superficie de un mundo. Cada zona se regía por una combinación única de reglas y parámetros. La magia funcionaba en algunas zonas, pero en otras no, y lo mismo ocurría con la tecnología. Si pilotabas una nave espacial tecnológica en una zona donde la tecnología no funcionaba, los motores se apagaban en el momento en que cruzabas la frontera, y entonces tenías que contratar los servicios de algún absurdo hechicero de barba larga canosa para que te remolcara hasta alguna zona tecnológica en una nave espacial propulsada por la fuerza de algún sacrilegio. Las zonas duales permitían el uso tanto la magia como la tecnología. En cambio, en las zonas nulas, ni una ni la otra. Había zonas pacíficas donde estaban prohibidos los combates player versus player, de uno contra uno, pero existían también zonas P versus P, en las que los avatares debían apañarse solos. Al entrar en una zona nueva era conveniente proceder con cautela y estar alerta, pero, como ya he dicho, yo no había tenido tantos problemas con eso. Yo vivía colgado del colegio. Ludus había sido diseñado como lugar de aprendizaje, por eso el planeta no contaba con ningún punto de su superficie, con una triste zona de diversión ni con portales de competición. Allí solo había miles de campus escolares idénticos separados por prados verdes y ondulados, parques implacables de ríos, carchas y bosques generados por plantillas. Nada de castillos, mazmorras, fortalezas espaciales en órbitas a las cuales mi avatar pudiera atacar, ni inteligencia artificial que hicieran de los malos o monstruos extraterrestres contra quienes luchar, y, por tanto, ni objetos ni tesoros mágicos para saquear.
y aquello, por varias razones, era una mierda. Completar misiones, luchar contra inteligencia artificial y reunir tesoros era la única vía mediante la que un avatar de nivel bajo como el mío podía acumular puntos de experiencia o XP. Obtener puntos de experiencia era el modo de incrementar el grado de potencia de tu avatar, así como su fuerza y sus aptitudes. A muchos usuarios del Oasis no les importaba en absoluto cuál fuera el grado de potencia de su avatar ni la naturaleza de los juegos de la simulación. Ellos solo usaban el Oasis para divertirse, hacer negocios, comprar o salir con sus amigos, etc. Ese tipo de usuarios se limitaba, sencillamente, a evitar las zonas de jugadores player versus player, donde sus avatares indefensos de nivel 1 podían ser atacados por personajes no jugadores o por otros competidores. Estaban a salvo. Si no salías de las zonas seguras, como Ludus, no hacía falta que te preocuparas de las posibilidades que te rodearan. Seguramente asesinarían a tu avatar. Eso sería algo que no pasaría. Pero yo no soportaba verme varado en una zona segura. Si pretendía encontrar el huevo de Halliday, sabía que tarde o temprano tendría que adentrarme en los sectores más peligrosos del oasis, y si no contaba con la suficiente potencia ni con las armas necesarias para defenderme, no viviría mucho tiempo. Durante los 5 años anteriores había logrado lenta y gradualmente elevar mi avatar hasta el 3er nivel. No me había resultado nada fácil. Lo había conseguido pidiendo a otros alumnos, casi siempre H, que me dejaran acompañarlos siempre y cuando los planetas a los que se dirigieran no fueran demasiado peligrosos para un enclenque como yo. Les proponía que me dejaran cerca de alguna zona de juego para principiantes y dedicaba el resto de la noche o el fin de semana a pasar por la espada de orcos, kobolds o cualquier otro monstruo insignificante y débil que no pudiera matarme a mí. Por cada inteligencia artificial que mi avatar derrotaba, yo obtenía unos pocos puntos de experiencia y generalmente un puñado de monedas de cobre o plata que arrebataba a mis enemigos recién asesinados. Aquellas monedas se convertían al momento en créditos, que usaba para pagar la tarifa de teletransportación para regresar a Ludus, muchas veces inmediatamente antes de que sonara el último timbre que marcaba el inicio de las clases. Alguna vez, no muchas, algunos de las inteligencias artificiales a los que mataba soltaban algún objeto. Así fue, por ejemplo, como obtuve la espada, el escudo y la armadura de mi avatar. Antes de terminar el curso anterior dejé de pedirle a H que me llevara a esos sitios. Él ya había llegado al nivel 30 y casi siempre se dirigía a planetas que resultaban demasiado peligrosos para mi avatar. A él no le importaba en absoluto dejarme en cualquier mundo para novatos en el que tomar el paso, pero entonces, si yo no conseguía acumular los créditos suficientes para pagarme el viaje de regreso a Ludus, acababa faltando a clase, varado en algún planeta. Y eso no que se consideraba una falta justificada. Yo ya había acumulado tantas faltas de asistencia sin justificar que corría el riesgo de que me expulsaran. Si eso sucedía, tendría que devolverle la consola y el visor del oasis que me había facilitado el centro, y lo peor era que debería regresar al mundo real a terminar el último curso. No podía correr ese riesgo. Por eso ya casi nunca salía de Ludus, estaba atrapado allí, y también atrapado en el nivel 3. Como imaginan, tener un avatar de nivel 3 era algo muy vergonzoso. Los demás Gunther solo te tomarían en serio a partir del nivel 10, y aunque yo era Gunther desde el primer día, todo el mundo me consideraba un novato. Era frustrante. Hundido en la desesperación, había intentado conseguir un trabajo de media jornada al salir de clases, para ganar algo de dinero con el que poderme mover por ahí, sobre todo en las construcciones, codificando partes de centros comerciales y edificios de oficinas del oasis. Pero era inútil. Había millones de adultos universitarios que no conseguían trabajo. La gran recesión había entrado a la tercera década y el desempleo seguía siendo altísimo. Las listas de espera de quienes solicitaban trabajo en los locales de comida rápida de mi barrio eran de 2 años, de modo que seguía varado en el colegio. Me sentía como un niño sin monedas delante de la mejor máquina de marcianitos del mundo, incapaz de hacer nada que no fuera pasearme por allí y ver a los demás jugar.